Los secretos de Walter Schallenberg. El jefe de la SD, Brigadenführer de las SS Walter Schallenberg, fue el más joven de todos los jefes de servicio de la Oficina Central de Seguridad del Reich que trabajaban bajo las órdenes de Heydrich. Para hacer semejante carrera durante la guerra era necesario ser una persona extraordinariamente capaz, ya que las circunstancias exigían del portador de tales funciones una demostración diaria de sus capacidades. Valery Schallenberg era uno de sus colaboradores más cercanos en el servicio de inteligencia del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán. Walter Schallenberg nació el 16 de enero de 1910 en Saarbrücken, en una familia alemana intelectual. Tras terminar el gimnasio, ingresó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Bonn, que completó a principios de los años 20. Como recordaría más tarde el propio Schallenberg, en 1923 uno de los profesores de la facultad le propuso ingresar en las filas del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán y, prácticamente al mismo tiempo, en las SS. En aquel momento era difícil creer que los nazis lograrían tomar el poder en Alemania, pero Schallenberg creyó en las posibilidades del nuevo movimiento y se convirtió en miembro del partido nazi. La vida de este agente de inteligencia y organizador de un servicio de inteligencia política específico, indudablemente muy capaz, que se convirtió en inspirador, desarrollador y supervisor de muchas operaciones de inteligencia supersecretas del periodo de preguerra y del periodo de la Segunda Guerra Mundial, está llena de oscuros secretos y enigmas sin resolver. Aunque el propio Walter Schallenberg escribió unas memorias tituladas Laberinto, la mayoría de los investigadores de la historia del Tercer Reich consideran con razón que un agente experimentado y un intrigante consumado difícilmente habría dicho la verdad en ellas. Los momentos individuales que son generalmente conocidos simplemente es imposible ocultarlos. Existen escapatorias astutas y diferentes maneras de desviar la atención de uno mismo contando sobre los trapos sucios de otros. En cualquier caso, Schallenberg sabía demasiado como para abrir ampliamente la boca. Comprendía perfectamente que había sobrevivido una multitud de sus antiguos colegas de la Orden Negra de las SS, que se habían reunido nuevamente en organizaciones secretas y estaban dispuestos a castigar severamente a cualquier renegado. Es sabido cómo los hombres de las SS durante largos años continuaron custodiando secretamente sus escondites, destruyendo despiadadamente a quienes intentaban penetrar en sus secretos y tenían la imprudencia de tocar la información que ocultaban cuidadosamente, por no hablar de los secretos de los tesoros de la Orden de las SS. Estaban sujetos a destrucción inmediata incluso aquellos a quienes no consideraban traidores. Basta decir que precisamente a través de los canales de la inteligencia política del partido NSDAP, que dirigía Schallenberg, fueron organizadas al final de la Segunda Guerra Mundial las negociaciones del Reichsführer SS Himmler con los servicios especiales occidentales sobre la posibilidad de concluir una paz separada. Sin duda, Schallenberg sabía cuáles de los cabecillas nazis lograron sobrevivir, dónde se encontraba cada uno de ellos y bajo qué identidad se ocultaba. Entre ellos podría haber encontrado no pocos a quienes los servicios especiales de los aliados consideraron precipitadamente muertos y cuyos cuerpos fueron identificados con seguridad por testigos. Incluso sus memorias mentirosas, el antiguo jefe de la inteligencia política del Tercer Reich se atrevió a escribirlas solo cuando supo que estaba enfermo de cáncer incurable. Las memorias del Brigadenführer de las SS Walter Schallenberg son su versión personal oficial de muchos acontecimientos ocurridos en los años 30 y 40 del siglo XX, por lo que no vale la pena examinarlas en detalle, ya que son de conocimiento general. Otras fuentes, incluida una serie de expertos occidentales autorizados, refiriéndose a documentos capturados que se han conservado, afirman que en los años 20 Walter Schallenberg salió de Alemania hacia los países bálticos. En particular, durante algún tiempo vivió en Letonia, que entonces era un estado independiente y soberano. Supuestamente fue precisamente en los países bálticos donde el joven Schallenberg organizó y participó personalmente en las actividades de organizaciones terroristas juveniles de extrema derecha que se distinguían por su extrema crueldad y literalmente aterrorizaban a la población de algunos distritos de Letonia y Lituania. En ese mismo periodo supuestamente se encontraba allí Alfred Rosenberg, quien posteriormente se convertiría en uno de los ideólogos del movimiento nacionalsocialista de Alemania. Sin embargo, quedó desconocido si se encontraron en aquellos años fuera de las fronteras del Vaterland. Según algunos datos, Schallenberg regresó a Alemania solo en 1929. Durante algún tiempo se dedicó a la protección de las propiedades de ricos terratenientes. Formó un destacamento de matones de elementos desclasados vinculados con las tropas de asalto de las SA.
Por encargo de estos, la gente de Schellenberg escondía armas en la propiedad, y cuando uno de los peones la descubrió casualmente, Walter personalmente lo mató. Cuando el hermano del fallecido comenzó a expresar sospechas respecto a Schellenberg, este acabó con él, vaciando todo el cargador de su Parabellum sobre el campesino demasiado perspicaz. Por una serie de hazañas análogas, Schellenberg obtuvo el rango de oficial al ingresar en las SS. El caso del asesinato de los dos hermanos peones tuvo que ser atendido por la policía criminal. El esclarecimiento del crimen no constituyó dificultad para los experimentados detectives alemanes. Sin embargo, no sin la participación de los nazis, los policías prácticamente archivaron el caso y el asesino quedó en libertad. Más aún, obtuvo también el rango de Obersturmbannführer de las SS. Según otras fuentes, a Schellenberg le concedieron el grado de Oberleutnant. Varios meses después, ya convertido en Oberleutnante, no se sabe qué tipo de tropas u Obersturmbannführer de las SS, Schellenberg supuestamente ingresa en una organización secreta que llevaba a cabo el enlace entre las tropas de asalto y los oficiales y soldados del Reichsheer simpatizantes con los nazis. Algunas fuentes consideran erróneamente que esta organización era la Brigada Erhard, pero en aquel momento los nazis ya ocupaban escaños en el Reichstag, su partido no estaba prohibido, y Erhard había cumplido ya su cometido junto con Kapp, realizando el golpe y aplastando el movimiento revolucionario en Baviera. Es poco probable que el astuto, previsor y muy capaz Schellenberg pudiera estar interesado en las tropas de asalto de Erhard, y menos aún cuando este último huyó posteriormente de Alemania temiendo represalias por parte de los hombres de las SS. Si Erhard hubiera logrado establecer una conexión de Schellenberg con el emigrado Erhard, aunque fuera a finales de los años 20, el Reichsführer SS Himmler y el jefe de la SD Heydrich no habrían permitido que el poco fiable Schellenberg entrara en el Sancta Sanctorum de la Oficina Central de Seguridad del Reich y se ocupara de cuestiones de inteligencia política importantes para los nazis. Lo más probable es que precisamente en este periodo Walter Schellenberg se convierte en miembro de pleno derecho de las SS, entonces todavía una organización bastante reducida y misteriosa que pronto se convertiría en la fuerza armada más terrible del nazismo y guardiana de sus secretos más oscuros. Los hombres de las SS necesitaban extremadamente no solo bandidos y asesinos, les hacían mucha falta personas bien educadas que compartieran las ideas del nacionalsocialismo. Himmler, nombrado por Hitler el 6 de enero de 1929 Reichsführer SS, comprendía perfectamente que tomar el poder era solo la mitad del asunto. Mantenerse en la cúspide de la pirámide del poder estatal es mucho más difícil. Se requiere una multitud de personas trabajadoras, capaces y leales. Es necesario apoyarse en alguien al resolver las tareas importantes que el líder del partido Adolf Hitler planteaba ante las SS. Surge naturalmente la pregunta de cómo Schellenberg pudo entrar en la inteligencia política sin tener ninguna experiencia de trabajo operativo de contrainteligencia o inteligencia. Esta dirección de actividad no tolera diletantes que rápidamente se rompen el cuello. Es bueno si simplemente se olvidan de ellos. No es raro que sus antiguos jefes ordenen enviar al fracasado en una comisión sin plazo, expidiéndole un billete al cementerio. Los servicios especiales tienen sus propias leyes, y las de los hombres de las SS eran bestiales. Según algunos datos, el jurista titulado Schellenberg interesó a la dirección de las SS a principios de los años 30. Fue enviado a trabajar al extranjero, donde cumplió encargos de la inteligencia alemana. Desde 1933, según algunas informaciones, Walter Schellenberg apareció en Nueva York, Estados Unidos de América, justo antes de que en el Departamento Militar de Alemania volviera a ocupar el puesto de jefe de la inteligencia militar el silencioso coronel Nicolai. Fue precisamente él quien creó en Estados Unidos una red de inteligencia de agentes que posteriormente recibió el nombre de Músicos de Bremen. En enero de 1933, Hitler se convirtió en canciller del Reich, por lo que Schellenberg tuvo completamente las manos libres. El astuto, emprendedor, desprovisto de sentimentalismos y muy trabajador joven agente de inteligencia creó en el Consulado General Alemán un departamento secreto especial que él mismo encabezó. Es comprensible que la actividad de Schellenberg era alentada y sancionada desde Berlín. En América, Walter dominaba rápidamente los fundamentos del trabajo práctico de inteligencia y contrainteligencia. Tenía que ejecutar personalmente y organizar la realización de operaciones secretas en las que estaba interesada su dirección que permanecía en Alemania. Esta no se arriesgaba, dejando que el subordinado, balanceándose sobre el filo de una navaja, consiguiera para otros limpieza y gloria.
Evidentemente fue entonces cuando Schellenberg se prometió a sí mismo convertirse en jefe del servicio de inteligencia y dar órdenes, y no exponer la cabeza en el campo. Los éxitos del nuevo jefe del Departamento Secreto del Consulado General Alemán en Nueva York en el campo del trabajo operativo resultaron ser muy impresionantes. Ya para 1936, Schellenberg creó en Estados Unidos una poderosa red ramificada de agentes de inteligencia política que suministraba ininterrumpidamente a Berlín información importante. Los agentes de Walters se infiltraban literalmente en todas las estructuras de poder, llenaban imperceptiblemente todos los poros de la sociedad estadounidense y establecían con éxito los contactos necesarios en diferentes niveles de la administración estatal. Precisamente por eso, al final de la Segunda Guerra Mundial, Schellenberg logró con bastante facilidad encontrar a través de su red de agentes los contactos necesarios y establecer rápidamente comunicación con los estadounidenses respecto a negociaciones secretas sobre una paz separada. La organización creció tanto que Schellenberg tomó una decisión completamente inusual y audaz para un agente de inteligencia, legalizó parte de la red de inteligencia creada por él, creando una asociación pública bajo el nombre de Amigos de la Nueva Alemania. A los agentes de la inteligencia alemana que trabajaban en esta estructura legal se les asignaban además funciones de contrainteligencia. Se oponían a los servicios especiales estadounidenses. Al mismo tiempo, Walter Schellenberg, como verdadero hombre de las SS, recurría a menudo a la coacción brutal, obligando a los emigrantes alemanes en Estados Unidos a trabajar diligentemente para los servicios especiales nazis. A quienes se negaban los juzgaba un tribunal secreto creado en la Sociedad de Amigos de la Nueva Alemania. Si en el juicio secreto se reconocía a una persona como traidora a la nación, no la destruían, sino que la trasladaban secretamente en barco desde América a Alemania, donde se consumaba la venganza. Naturalmente, de esta manera procedían solo respecto a personajes suficientemente importantes de los círculos emigrantes, y la persona desaparecía como sin dejar rastro. A los peces pequeños no los transportaban a ningún lado y los liquidaban en el lugar. En este cinturón, los hombres de las SS tenían suficiente experiencia. A su regreso a Alemania, Schellenberg trabajó en diversos aparatos del poder estatal hasta que sus informes, ejecutados profesionalmente a alto nivel, sobre las vías de desarrollo de la legislación alemana no atrajeron la atención del todopoderoso jefe de la SD, Reinhard Heydrich. Este invitó a Schellenberg a su oficina y le propuso trabajar en su departamento. En 1939, Walter Schellenberg fue nombrado en la SD jefe del departamento BIE que se ocupaba del trabajo de contrainteligencia. El camino posterior del dirigente de la inteligencia política del Tercer Reich es bien conocido, pero muchos secretos del agente alemán permanecen sin revelar. Después de la victoria sobre el fascismo, Schellenberg recibió en el juicio una condena de solo 6 años. Tras la condena en 1948, en 1951 ya estaba en libertad y por alguna razón se encontraba en Suiza y luego en Italia, donde entonces era muy fuerte la influencia de los comunistas. ¿Por qué? Posiblemente porque la Italia de aquel tiempo se había convertido en una verdadera feria de espías. Allí trabajaban activamente los estadounidenses, pululaban los chetniks, recopilaba información la inteligencia soviética, se ocultaban hombres de las SS, tejían intrigas los agentes británicos y soñaban con devolver el pasado los camisas negras italianos. Probablemente Schellenberg se sentía allí como pez en el agua. ¿O lo llevaron a Italia los sueños? Pero también murió Walter Schellenberg en 1952 en Turín, en Italia, según la versión oficial, de una enfermedad cancerosa. Los secretos de su verdadera biografía y de la actividad profesional del agente político número 1 del Tercer Reich se fueron al olvido junto con él. Sin embargo, nadie nunca se planteó la pregunta, ¿quién murió exactamente en Turín en 1952? ¿Schellenberg o alguien muy parecido a él a quien todos debían considerar Walter Schellenberg y enterrar bajo ese nombre, después de lo cual todos los cabos quedan sueltos? Estos caballeros de la Orden Negra eran grandes maestros en esto.